Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. ¿Cómo les va? ¿Sí me alcanzan a oír y a ver bien? Sí, señor, muy bien. Sí, señor. Estoy desde el celular y no sé si la comunicación está bien. May, ¿ya ingresó May, nuestro representante? No ha llegado. Bueno, esperemos que entre, que se conecte el representante para pedirle un favor. Ya en 4 minutos empezamos. Sí, yo lo uso. Sí. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Hola, May. Hola, Valeria, ¿cómo están? Ya en este grupo todos estamos con los grupos, ya el profesor los tiene, ¿de acuerdo? Me falta únicamente en el grupo de la profesora Nelly que se cuadre la compañera Claudia para poder enviárselo a la profe, si no, va a tocar enviarlo sin ella. ¿De acuerdo? Todos tienen claro con quién están, ¿de acuerdo? Hola May, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muy bien. Bien, bien. Ya te mandé también a los grupos, la composición de los grupos, para Sí, que este fin de sí, semana entonces puedas sí, trabajar con ya. ellos. Ya el lunes entonces les informo cuál es el proceso que le corresponde a cada grupo. ¿Usted Quería mismo, pedir, sí, usted sí. mismo también reparte los roles o vamos a hacer nosotros? No, eso sí lo hacen ustedes. Ah, ok. Sí, solamente el tema y ya ustedes Y, disputan pero usted no necesita saber los roles, ¿no? Simplemente ya para el día del para examen. el día de la audiencia. Sí, Ah, para el ok. día. Ok, Eh, perfecto. un favor, Mike, ¿será que usted puede grabar la clase? Es que estoy desde el celular. Sí, pero me tienes que, por favor, autorizar. ¿Sí? Si tú me autorizas, sí. Si tú me autorizas, yo puedo grabar y ya queda directamente en la nube. Pero necesito que me autorices, profe. Bueno, ya reviso acá porque estoy desde el celular y Ujú. Sí, entonces donde está mi nombre, das a la izquierda, te va a decir más y ahí me puedes autorizar para que yo pueda grabar. ya lo reviso. Ok. ¿Hacer anfitrión? Puede ser, sí, es lo más fácil que me hagas anfitrión y yo grabo la clase, profe. Listo, ahí ya está como... Ya estoy y ya está grabando. Ya está Listo. grabando. Entonces le va a quedar directamente en la nube.
¿De acuerdo, profe? Bueno. No le va a quedar en el computador suyo, obviamente, ni tampoco en el mío. Queda solo en la nube y ahora soy yo el que admito a la gente, ya estoy admitiendo. ¿Listo, profe? Ya. Listo, gracias. Perfecto, bueno, perfecto, profe. Listo, es que estoy desde el celular, entonces. Sí, Bueno, se listo, lee. gracias. Bueno, profe. Pero sí está bien la imagen y el sonido. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, se lo escucha perfectamente. Bueno, listo. Listo, May, muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces oficialmente, buenas tardes para todos y para todas. May, supongo que les envió un caso para resolver relacionado con la ausencia de la reclamación administrativa, ¿de acuerdo? Sí, profe, sí, sí Sí. lo leímos. Bueno, entonces lo que pretendo con este, no era necesario enviarlo al correo, no era necesario hacer ningún escrito, sino simplemente que lo estudiáramos, que lo abordáramos y poderlo discutir a ver cómo se resuelve un asunto de esta naturaleza. Lo que pretendo yo con este ejercicio es que ustedes puedan, de acuerdo a la explicación que di el día de ayer, darle la importancia que reviste este acto preprocesal, específicamente el de la reclamación administrativa. Entonces, todos leyeron el caso, ¿cierto? Supongo que sí. Sí, doctor. Bueno, listo. Entonces, le pregunto a ver, a Diana Cuña. Diana Cuña. Diana, ¿te Buenas encuentras? tardes, profesor, ¿cómo está? Hola. Bien, gracias. Bueno, a ver, ¿qué pudimos investigar respecto a esa casuística ante la ausencia de la reclamación administrativa? Y quiero empezar por preguntar cuáles son los sujetos procesales dentro de un proceso. Bueno, los sujetos procesales son dentro del proceso. En este Sí, caso, digamos, sería, bueno, la parte activa y la parte pasiva. En este caso, digamos, la parte activa, es decir, el demandante, sí, es el señor Pedro Pérez. sí, Y en los demandados sería, en este caso, Colpensión, Colpensiones. Colpensiones. Ujú. Bueno, listo. Bueno, entonces quiero que empecemos por el juez. Eh, Entonces, bueno, un segundito. Voy a salirme de la reunión para poderme conectar ya a través del computador. ¿Listo? Entonces regáleme 5 minutos y ya me conecto otra vez. ¿Vale? Voy a terminar la reunión y ya me conecto otra vez. Ok, profe. Bueno, ya en 5 minutos me Ok, conecto. profe, aquí estamos. Bueno, gracias. ¿Cómo estás, Luchito? ¿Qué tal te fue el día? Bien, bien ahí. Tema. Buenísimo. Maneja. ¿Y los demás qué tal? Hey, Bancho, ¿qué cuentas? Nada, no cuenta nada. O sea, 1.650 básico.
Bueno, listo. Entonces, ahora sí, retomamos la clase, ahora sí. ¿Estábamos con quién? ¿Con Diana? Con Diana Cuña, sí. Bueno, listo. Entonces, ¿qué podemos decir frente a el papel que jugaría en este caso el operador judicial frente a la ausencia de la reclamación administrativa? ¿Cuál es la facultad que le otorga la ley al juez para, eh, digamos, hacer un control de legalidad respecto a los requisitos de la demanda? ¿Cuál es el fundamento normativo que ustedes pudieron investigar para poder resolver a partir de este primer sujeto procesal? Diana. Diana Acuña, que creo que era la que estaba pendiente por resolver. Sí, señor. Bueno, ¿cuál es el fundamento normativo para que el juez le haga ese control de legalidad? Recuerden aquí que nosotros vamos a trabajar el Código Procesal del Trabajo y eventualmente vamos a remitirnos al Código General del Proceso. Y lógicamente abordaremos en lo que atañe al procedimiento para presentación y demás de la demanda, del desarrollo de las audiencias, el decreto 806 de 2020. Pero inicialmente vamos a abordar desde la temática, desde el Código Procesal del Trabajo y el Código General. Entonces la pregunta que formulo es, ¿cuál es el fundamento normativo que faculta al juez para realizar el control de legalidad en cada uno de esos actos procesales? Que en este caso sería hacerle el control de legalidad a la demanda. ¿Qué encontramos, Diana? Bueno, perdón que interrumpa. Valeria, ¿nos puedes ayudar hoy con la lectura de los artículos que necesitamos? Entonces, vamos a ubicar mientras tanto Código General y Código Procesal del Trabajo. Sí, señor. Bueno, gracias. Diana, ahora sí la escuchamos. Bueno, profe, pues realmente, pues como su merced nos explicaba ayer, para este tipo de procesos, esta reclamación administrativa solamente pues operaba para los trabajadores oficiales, ¿sí? Y como estaba contemplado en el artículo 6 del Código de Procedimiento de Trabajo Laboral. Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social. Es procesal del trabajo, perdón, sí. Perdón, yo le apunto esto. Procesal. Entonces, en ese sentido, digamos, como el caso nos dice, es que omitió a llegar el agotamiento de la reclamación administrativa, pues el juez en este caso podría inadmitirla. Sí, pero antes de mirar cuál es la conducta del juez, ¿cuál es el fundamento normativo que faculta al juez para realizar ese control de legalidad? ¿Alguien lo tiene? Diana, ¿lo tienes o no? No, El fundamento. pues, Doctor, buenas noches. Buenas noches. Cristian, ¿lo tiene? El artículo 4 del Código del Proceso Laboral y Seguridad Social habla sobre la jurisdicción territorial. Dice que los jueces del trabajo ejercen el mismo territorio señalado por la ley a los respectivos jueces del circuito en lo civil. Este territorio se denomina Círculo Judicial del Trabajo. No, pero esa es la competencia desde el punto de vista del factor territorial. Sí, Me señor. refiero oigan a la pregunta y esta es para todos. ¿Cuál es el fundamento normativo que faculta al juez? Porque en ese escenario lo que está haciendo es un control de legalidad, que es digamos, una función de rango constitucional y de rango legal, con el fin de evitar ¿qué? Evitar nulidades, evitar sentencias inhibitorias. Ese tipo de control de legalidad tiene un fundamento normativo. Del debido proceso, ¿no? Sí, claro, eso hace o guarda relación con el debido proceso, para evitar precisamente nulidades, para evitar sentencias inhibitorias. Es decir, con el Código General del Proceso, digamos que esta ley faculta al juez para que tenga un papel más activo dentro del proceso y de alguna manera pues no sea
un convidado de piedra dentro del proceso, sino que tenga, digamos, un papel más preponderante en cada una de las control de legalidad en los procesos. Existe un fundamento normativo, no sé si en el Código Procesal del Trabajo o en el mismo Código General del Proceso. ¿Alguno de ustedes lo encontró? Conectemos ahí. Yo estaba mirando el artículo 82. ¿De qué norma? Estaba mirando el artículo 82 del Código General del Proceso. ¿Qué nos dice esa norma? Habla de la demanda y la contestación, ¿sí? Y dice Sí. como los pasos a seguir. Porque lo primero que tiene que mirar el juez es mirar si la demanda califica bien dentro de su competencia, digámoslo así. Sí, ese es digamos, los requisitos que establece el Código General del Proceso para determinar si cumple los requisitos. Pero, a ver, si bien es cierto, yo les he dicho a ustedes que debemos remitirnos en ciertos escenarios al Código General del Proceso cuando la norma procesal laboral establezca unos requisitos para determinadas actuaciones, pues tenemos que basarnos en lo que diga el Código Procesal del Trabajo. Nosotros nos vamos a remitir al Código General del Proceso cuando eventualmente exista la necesidad de hacerlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de analogía, a través de la integración normativa o a través de la remisión normativa, de conformidad con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y el mismo artículo primero del Código General del Proceso. Leamos un poco el artículo 145 primero y ya retomamos la discusión. Valeria. ¿Del General del Proceso, profe? No, el 145 del Código Procesal del Trabajo. Y después leemos el primero del Código General del Proceso. Permítame, profe, que yo lo tengo aquí. 145. Listo, artículo 145 del Código Procedimental Laboral, ¿sí? Aplicación analógica. A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas analógicas de este decreto y, en su defecto, las del Código Judicial. Exacto. ¿Quién me explica esa norma así de rapidez? Doctor, que a falta de una norma o algo que regule un proceso como tal, se puede acudir a otro código similar. En este caso sería, pues, en el tema laboral, sería el Código Civil o el Código General de Proceso. El Código General, sí, en su momento pues era el Código de Procedimiento Civil. En este caso pues ya estamos más actualizados y estamos con el Código General del Proceso. Recordemos que el Código Procesal del Trabajo es una norma del año 1948. Entonces es una norma, digamos, bastante antiquísima que de alguna manera tiene muchos vacíos y es necesario que frente a esos vacíos tenemos que remitirnos a otros estatutos. Y acá el 145 nos dice que por analogía debemos remitirnos a otras normas. Y esto de alguna manera lo refrenda el mismo artículo primero del Código General del Proceso. Entonces leamos primero el artículo primero del Código General. Listo, profe. Artículo primero, Código General del Proceso. Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplican, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes. Bueno, gracias, Valeria. Entonces, sobre este particular debo decir lo siguiente, y esto es un poco para articular un tema con el Código General del Proceso. Recuerden que antes del Código General del Proceso estaba vigente el CPC, el Código de Procedimiento Civil. A nosotros nos vendieron la idea con la denominación que nos da de esta norma de la Ley 15 de 64, Código General del Proceso, que aquí estaba regulado todo el procedimiento de todas las disciplinas del derecho, llámese laboral, llámese administrativo, llámese penal, etcétera, etcétera. Pero esto es, digamos, de alguna manera una falacia en el sentido de que, tal como lo señala el artículo primero, tiene, digamos, destinatarios unos asuntos muy específicos. Inicialmente nos dice que los civiles, los comerciales, de familia y agrarios, y todos aquellos
asuntos de cualquier jurisdicción. Recordemos que en lo contencioso administrativo existe el CEPACA, en el tema penal pues existe la Ley 906 de 2004, que tienen su propia regulación. Sin embargo, este mismo artículo primero nos dice, y cualquier especialidad que de alguna manera toque regularse por el Código General frente a una ausencia de normatividad, como es el caso del Código de Procesal del Trabajo. Entonces, por eso siempre vamos a remitirnos por analogía al Código General del Proceso en virtud de este artículo primero del Código General del Proceso y en virtud del mismo artículo 145 que establece que por analogía debemos remitirnos a este Código General del Proceso, que en su momento tenía, digamos, otra denominación por tratarse de una norma del año 1948. Por eso, frente a esa ausencia de regulación específica en el Código Procesal del Trabajo, siempre vamos a remitirnos al Código General del Proceso en lo que corresponda. Ahora, volviendo al tema inicial. Entonces, tenemos acá una facultad que establece la norma para poder predicarse que el juez tiene, valga la redundancia, esa facultad de realizar el control de legalidad frente a todas las actuaciones que se surtan dentro del proceso. Y en esa medida, pues el Código General del Proceso, de alguna manera, revistió al juez para que no fuera, digamos, un convidado de piedra, sino que de alguna manera tuviera un papel más activo. ¿Para qué? Para evitar nulidades, para evitar sentencias inhibitorias, entre otras razones, para que de alguna manera tuviera ese papel preponderante dentro del desarrollo del proceso. Yo le pregunté a nuestra compañera Diana, o a todo el grupo, ¿encontraron una norma que nos diga específicamente que el juez tiene esa facultad de realizar ese control de legalidad? Alguno la encontró, y no es el artículo 4 que nos mencionó Cristian, sino es otro artículo. ¿Alguien lo encontró? Profe, pues... Ya en el Código Procesal del Trabajo o en la misma normatividad del 1564, la ley 1564. Diana. Profe, pues revisando el Código General del Proceso, Sí, en sí. su artículo 132. Exacto, léame ese artículo 132, ese es. Dice así, Ese es. entonces, artículo 132. Agotada cada etapa del proceso, el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar, en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación. Correcto, listo. Entonces, lo primero que debemos señalar es que efectivamente desde el punto de vista de la conducta que debe desplegar el juez como sujeto procesal en este caso, es tener claro cuál es el fundamento que tiene para realizar determinadas conductas. Y este es el artículo 132 del Código General del Proceso, donde le otorga esta facultad al juez para realizar el control de legalidad una vez se hayan surtido cada una de las actuaciones dentro del proceso con el fin de evitar nulidades, con el fin de evitar sentencias inhibitorias, porque digamos que esto ya está proscrito con el Código General del Proceso, porque el juez, digamos, tiene que resolver el asunto que está sometido a su conocimiento. Y en esa medida, ya identificada claramente cuál es esa facultad, ahora sí llegamos a esa pregunta. ¿Cuáles son en ese control de legalidad, cuáles serían las conductas que puede desplegar frente a la ausencia de la reclamación administrativa el juez? Entonces, ¿qué hace el juez? Es decir, llega la demanda por reparto al determinado despacho judicial para que le corresponda conocer de ese asunto. Y se encuentra con que revisando cada uno de los requisitos que establece el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo y subsiguientes, es decir, y artículo 26 donde establece los anexos, encuentra que hay una ausencia de un requisito que es la reclamación administrativa. ¿Cuáles son las conductas que debe desplegar allí? Yaritza Jaimes, ¿qué investigamos sobre este particular respecto al juez? ¿Yaritza se encuentra o no se encuentra? Profe,
noches, qué pena con usted, me da unos 10 minuticos, es que voy llegando a la casa. Bueno, vamos Doctor, llegando le a doy la mi casa. opinión. Fabio, Fabio tiene la mano levantada. Listo, Fabio. Doctor, sin leer mucho, yo le puedo dar mi opinión, no sé ¿Listo? si peco por errar. El juez puede inadmitir para solicitar que se subsane el error Sí. por término de 5 días para que... No me la explique todavía. Dígame cuáles son los escenarios posibles que puede tomar una decisión el juez. Me habla de inadmisión de la demanda. ¿Cuál otro escenario podría aplicar el juez en ese sentido? Pues yo pienso que inicialmente puede inadmitir para que se subsane el error. Sí. Si el demandante no cumple realmente el requisito, el juez puede rechazar de plano la demanda. Bueno, entonces hablamos de inadmisión de la demanda, rechazo de la demanda, y ya vamos a mirar por qué puede inadmitir y por qué puede rechazar la demanda. ¿Qué otra conducta puede desplegar el juez? Solamente esas dos. Yo tengo esas dos, doctor. Bueno, listo. Janet Arias. Profe, las conductas que puede desplegar el juez sería inadmitir, rechazar o admitir. Correcto, listo. Entonces tenemos esas tres conductas: admitir, inadmitir o rechazar la demanda. Hablemos de la primera, de la admisión de la demanda. En este caso, frente a la ausencia de la reclamación administrativa, digamos que se puede aplicar la admisión de la demanda. Yo creo que sí, doctor, mientras se subsana el error, no. Le daría un tiempo, que son 5 ¿Cómo días. así? ¿Y cómo va a admitir una demanda Porque que le hace? no cumple con los requisitos, entonces... inadmite la demanda porque cumple con los requisitos. Inadmite Listo. la demanda. Entonces, bueno, da un listo. plazo Entonces, para que se subsane el error, que es la reclamación. Digamos que la primera conducta es inadmitir. Bueno, Sí, entonces, señor. digamos que ustedes son los jueces, ustedes son los operadores judiciales y revisan y le hacen ese control de, bueno, el juez no lo hace, sino le hace por allá el sustanciador. Verifican que efectivamente hace falta la reclamación administrativa y según el criterio de ustedes, entonces vamos a inadmitir la demanda por falta de este requisito. ¿Cuál es el fundamento para establecer que hay que inadmitir la demanda? ¿Con base en qué norma o con base en qué argumento? A ver... en el Código General del... perdón. Freddy Pues, Walter. Gracias. En el Código General del Proceso podríamos acudir al artículo 90, donde él habla que mediante auto no susceptible de recurso, el juez declarará inadmisible la demanda solo en los siguientes casos. 1. Sí. Cuando no reúne los requisitos formales. 2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley. Sí. Aquí hay otros más, pero creería que con esos dos es suficiente. ¿Esto es un requisito formal o es un anexo? Esa reclamación administrativa. Es un reclamo formal. Profe, ¿Sí? en el artículo 26 dice que es un anexo. En el artículo Exacto. 26 del Código Código Procesal del Trabajo. dice que es un anexo. Es un anexo, exactamente, es un anexo. Y en esa medida se cumple, digamos, el presupuesto del Código General del Proceso para inadmitir la demanda, por tratarse de un anexo o por no tiene, digamos, la connotación de un requisito formal. ¿Se podría admitir? ¿O qué dirían ustedes? ¿O la pasamos por alto y decimos, muy bien, asistió a la clase de procesal laboral, admisión de la demanda? No, profe, yo creo que en este caso aplicaría el inciso 2. ¿Cuál es? Leámoslo. Dice que es cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley. Sí. Entonces, ¿qué? Inadmite la demanda. Se inadmite porque no cumple con ese requisito. Inadmite la demanda. ¿Y qué pasa frente a ese auto que profiere el juez donde inadmite la demanda? ¿Qué dice en ese auto? Específicamente, palabras más, palabras menos, ¿qué debe decir? Que, digamos, hecha la revisión o el control de legalidad de la presente demanda, se evidencia que hace falta
un anexo conforme en el artículo 90 en su inciso 2, que cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley, por lo tanto se inadmite y se concede pues un plazo de 5 días para su ¿cómo se dice eso? Corrección. Pero, a ver, nos estamos remitiendo de una vez al Código General. Nosotros, antes de remitirnos al Código General, tenemos que mirar primero el Código Procesal del Trabajo. ¿Qué nos dice el Código Procesal del Trabajo? Leamos, Valeria, artículo 28 del Código Procesal del Trabajo. Listo, profe, ya. Recuerden que el primer estatuto que vamos a mirar es Código Procesal del Trabajo. Código Procesal. Vale, lo leo. Si hay una norma que regula determinado asunto, pues nos vamos a remitir al código. Que la podría reformar. Leamos todo el artículo 28 del Código Procesal. Dice, antes de admitir la demanda, perdón, sigue, vale, tranquila. Artículo 28, devolución y reforma de la demanda, ¿sí? Sí. Antes de admitir la demanda y si el juez observare que no reúne los requisitos exigidos por el artículo 25 de este código, la devolverá al demandante para que subsane dentro del término de 5 días las deficiencias que le señale. La demanda podrá ser reformada por una sola vez dentro del éxito. Gracias, Valeria. Hasta ahí el primer inciso era lo que necesitamos. Entonces, sin duda alguna, el artículo 28 le faculta al juez, obliga mejor al juez, no lo faculta, sino lo obliga a que debe realizar ese control de legalidad para que revise si esa demanda cumple con los requisitos formales contenidos en el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo, donde establece cuáles son esos requisitos formales. Si esa demanda, si el nivel demandatorio no encuentra o no se encuentra esos requisitos formales, pues el juez tiene la facultad de devolver, ¿sí? Digamos que aquí cambia el término relacionado con lo que establece el Código General del Proceso. Allá dice, se devuelve para que subsane. Aquí simplemente utiliza la expresión que devuelve la demanda para que el demandante subsane aquellos hierros que identifica en ese control de legalidad el despacho que va a conocer este asunto. Y tiene 5 días para subsanar. Entonces, lo primero que les voy a preguntar es, frente a estos 5 días, ¿qué sucedería respecto a esa reclamación administrativa? Bueno, profe, pues que inicialmente la persona debería allegar el escrito sencillo, pero como bien usted nos explicó ayer, que tenían 30 días para responder, ¿no? Entonces, exacto, eso, un mes, perdón. Entonces, en ese sentido, se allegaría la constancia de la solicitud para subsanar. Doctor. Pero si no ha dado respuesta. Pero le allegaría, o sea, para mí allegaría la constancia del radicado de que hice la solicitud del control de la reclamación administrativa. Exacto, perdón, de la reclamación administrativa, o sea, pero que yo ya inicié el procedimiento, el proceso, digo yo. Pero es que la entidad lo primero que va a alegar es, yo tengo un mes para responder. Eso es lo primero que va a alegar la entidad, la demandada. Carlos Corredor, ¿qué iba a decir? Doctor, que de igual manera, después de los 5 días, podrá subsanar si no se ha realizado la reclamación administrativa y no alcanzaría a cumplir el requisito. El actor puede retirar la demanda y cuando haya agotado la reclamación, puede volver a presentarla. ¿Y qué tal que estemos frente a un escenario donde ya haya prescripción de derechos? Que hayan transcurrido los 3 años que habla la norma, por ejemplo, el 151. Imagínense frente a ese escenario. Bueno, digamos que vamos a ir a un escenario normal. Digamos, nos dicen tenemos 5 días para subsanar. Transcurren los 5 días.
desafortunadamente no se había agotado esta reclamación administrativa, transcurren los 5 días, ¿qué actuación debe surtir dentro del proceso el juez? ¿Qué debe hacer ahí? Profe, rechazar. Rechazar de plano, sí. Rechazar de plano la demanda. O sea, en ese orden de ideas, si nosotros miramos que el juez va a mirar que esta acción preprocesal, que es la reclamación administrativa, no la han realizado, pues por ende lo que debería hacer era rechazar, porque el término es de 1 mes y no va a poder subsanar en los 5 días. En los 5 días. Entonces, si en los 5 días no subsana, pues sencillamente el juez, pues obviamente deja transcurrir los 5 días y rechazaría la demanda. ¿Sí? Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, digamos que esa es la conducta que creo que todos los que pudieron, digamos, analizar el ejercicio, pues pusieron sobre la mesa la solución a esa situación. La inadmisión de la demanda para que el demandante subsane dentro de los 5 días. Si no lo hace, entonces sencillamente rechaza la demanda y hasta ahí llegó el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo, doctor. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Bueno, hablamos de 3 escenarios: admisión, inadmisión y rechazo de la demanda. Yo les pregunto a todos. Ya ustedes me dijeron, bueno, de conformidad con el artículo 28, 26, 28 del Código Procesal del Trabajo, en concordancia con el 90 del Código General del Proceso, no reúne los requisitos formales de la presentación de la demanda, por lo tanto vamos a alegar esa situación allí, por falta de requisitos formales, y la inadmite, de acuerdo a esa normativa. ¿Alguno de ustedes de pronto ha pensado o ha analizado si el juez podría desplegar otra conducta distinta a la de la inadmisión de la demanda? ¿O no? No sé si el juez Pues, puede, yo digo que no sé si el juez pueda caso de proponer una admitirlo, excepción previa. No, las excepciones previas las propone el demandado. El juez no va a proponer excepciones. El Y juez es después de que esté admitida. ya dijimos que el juez puede admitir, inadmitir o rechazar la demanda, ¿de acuerdo? Ok. Ya el admitir, pues obviamente no la va a admitir porque hace falta un requisito que es la reclamación administrativa. Entonces planteamos el escenario de inadmisión por falta de requisitos formales de conformidad con el 26, 28 y el 90 del Código General del Proceso. ¿De casualidad alguno tiene dentro de sus presupuestos, dentro de las respuestas, el rechazo de la demanda por alguna de las causales que establece el Código General del Proceso? Porque aquí sí no tenemos una norma que regule este aspecto en particular. Es decir, el Código Procesal del Trabajo no nos dice frente a determinadas situaciones se rechaza la demanda. Ya pues el escenario que se planteó fue, si no subsana dentro de los 5, pues ya vamos a rechazar la demanda. Pero hay una norma en el Código Procesal del Trabajo que nos diga que el juez tiene la facultad de rechazar de plano la demanda frente a la ausencia de la reclamación administrativa. O tendríamos que, o en el Código General del Proceso existe una. ¿Qué dirían ustedes? No sé si de pronto por falta de competencia. ¿Sí? ¿Por qué? Desarrólleme la idea. No me cogió corto, doctor, pero creo que podría ser. Bueno, yo le pregunto a Fabio, ya que intervino, ¿cuáles son las causales de conformidad con el Código General del Proceso para rechazar una demanda? Digamos que las causales para inadmitirla están contenidas en el 90, ¿cierto? Falta de capacidad. Entonces, allá en el 90 nos trae, creo que son 7 causales, ¿no? 7 causales para inadmisión de la demanda. ¿Cuáles son las causales para el rechazo de la demanda de conformidad con el Código General del Proceso? Creo que fue la jurisdicción y la competencia. ¿Y cuál Jurisdicción otra? o competencia. ¿Y cuál otra? Falta de capacidad.
Vencimiento del término. Cuando se ha vencido el término de caducidad. Entonces, una demanda se rechaza cuando hay falta de jurisdicción, falta de competencia y cuando se ha vencido el término de caducidad de la acción, ¿no es cierto? Para instaurar la demanda. Esas son las tres causales. Tenemos claro la diferencia entre falta de jurisdicción y falta de competencia. ¿Sabemos cuál es la diferencia entre una y otra? Es que jurisdicción es territorialidad, ¿no, doctor? jurisprudencia es territorialidad, competencia es la facultad que tiene cada juez. ¿Y cómo me La explican competencia es la otra vez? facultad que tiene el juez para conocer de ciertos asuntos. Ajá. Y la jurisdicción en donde lo puede ejercer, La territorialidad. como Sí. la territorial. Sí. Bueno, y en un ejemplo, ¿cómo podríamos explicarme ese asunto? A ver, se los voy a explicar con un ejemplo para que nos quede claro a todos. Yo sé que ustedes van a tener muy buena adquisición de conocimiento con la doctora Nisperusa, porque ella es juez y seguramente les va a explicar muy bien y les va a reforzar estos temas, si hay alguna deficiencia allí. Y vamos a hablarlo desde lo laboral, Digamos que hay un trabajador oficial, ¿no? Un trabajador oficial. Ya dijimos que desde el punto de vista sustancial, las normas aplicables a un trabajador oficial no es el Código Sustantivo del Trabajo, sino la Ley Sexta de 1945, la Ley Sexta del 45, desde el punto de vista sustancial. Entonces allí está regulado toda la parte de prestaciones, vacaciones, bueno, todo lo que establezca la parte sustancial para los trabajadores oficiales la tenemos en la Ley Sexta del 45 y no el Código Sustantivo del Trabajo. Resulta que hay un trabajador oficial que presenta una demanda alegando que determinada entidad, llamemos Colpensiones, le adeuda una prima de servicio, la adeuda las vacaciones de 2 periodos, la adeuda una bonificación, bueno, digamos que es 3 situaciones en particular. Y este trabajador oficial presenta la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ¿ya? Para hacer la reclamación del pago, el reconocimiento y pago de estas prestaciones, vacaciones, primas de servicios, etc. Yo le pregunto a Carlos Munar, que es de los que llegaron a este grupo, ¿es correcto que este trabajador oficial presente la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, teniendo en cuenta que la relación laboral es con una entidad del Estado? Es decir, él tiene la calidad de servidor público, de conformidad con el artículo 123 de la Constitución. Él es un servidor público. ¿Es correcto que este trabajador oficial presente la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, porque no tendría la competencia, doctor. ¿La competencia? Sí. ¿Por qué no la puede presentar ante la jurisdicción de lo contencioso? ¿Por qué no? Si porque hay otras instancias, digamos, anteriores que pueden conocer del caso. ¿Cuáles son? Ya es, digamos, ya es un órgano de cierre y ya es... No, es que ya, o sea, indistintamente de que si tuvo que presentar reclamación administrativa, si tuvo que presentar recursos, eso ya es, digamos, en vía administrativa. Ya él va a presentar la demanda. Y resulta que él se va para la jurisdicción de lo contencioso administrativo y dice, Colpensiones, necesito que me pague la prima de vacaciones, que me pague la prima de servicios. Bueno, dije algo incorrecto. Las vacaciones y la prima de servicios de tales periodos. Ya si tuvo que agotar reclamación administrativa, si tuvo que agotar, ya lo hizo. Simplemente acudió ante el juez administrativo. ¿Eso es correcto respecto a ese trabajador oficial? Si es oficial, sí. Bueno, usted dice que sí. ¿Por qué? Porque es correcto que ese trabajador oficial vaya... El contencioso administrativo es precisamente, son los que juzgan
o tienen conocimiento de los casos oficiales, ¿no? De los trabajadores oficiales y de los empleados oficiales. Bueno. Tendrían la competencia. No le voy a decir si está bien o está mal. ¿Qué opina, a ver, Harold Álvarez? Harold. Recuerden que, a ver, esta materia es muy importante. Esta materia es súper importante. Ustedes tienen que prestarle atención a los procesales, porque de nada nos sirve tener muy clara la sustancia, saber que los elementos esenciales del contrato es los que establece el Código Sustantivo del Trabajo, prestación personal del servicio, subordinación y salario, pero si no sabemos cómo hacer efectivo un derecho, imagínense. A ver, Harold, ¿eso es correcto que un trabajador oficial se acerque ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar el reconocimiento y pago de una prima de servicios y las vacaciones de determinados periodos? ¿Es correcto? ¿Sí o no y por qué? ¿Harold se encuentra o no se encuentra? Si no me contesta es porque no está, sencillamente no asistió a clase. O sea, se conectó y se fue. Listo, Harold no está, entonces apuntemos ahí al final, Mike, por favor, para que cuando me envíe el reporte, entonces Harold no asistió a clase de hoy. ¿Dónde anda Fernanda Falla? Fernanda tampoco está. Bueno, van dos. Harold y Fernanda, que son de los que ingresaron nuevos a esta clase. Cristian Cardoso. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Entendimos la pregunta? Sí, señor, pues... A ver, yo les voy a pues decir... la jurisdicción de lo... Sí, señor. No se trata aquí de avanzar y correr como loquitos y no tener claras las cosas. Si hay algo que es necesario que nosotros le prestemos atención es al derecho procesal, porque como lo dice Hernán Fabio López Blanco, es un binomio indisoluble con el derecho sustancial. Porque si nosotros sabemos muy bien la sustancia, pero no sabemos cómo hacer efectivos todos esos procedimientos, pues de nada nos sirve la sustancia. Y esto es un tema realmente importante desde el punto de vista procesal. Y estoy de alguna manera refrescando conocimientos que inclusive los vimos en derecho colectivo cuando expliqué la primera clase. Por eso les dije cuál es la clasificación de trabajadores dependientes, que ya dijimos que eran servidores públicos y trabajadores particulares. Y allí los servidores públicos dijimos cuáles son de conformidad con el 123. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿este trabajador oficial está en el correcto camino de ir a demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo como quiera que ostenta la calidad de servidor público? ¿Sí o no y por qué? Cristian. Profe, la jurisdicción de lo contencioso administrativo pues se encarga de regular las relaciones entre el Estado y particulares, ¿no? Yo en este caso diría que está incorrecto, él debe acudir ante un juez laboral. Sí, pero es que él tiene la categoría de servidor público, un trabajador oficial. ¿Por qué? ¿Cuál jurisdicción vamos entonces? Es que ahí es donde me surge la duda, pero pues la verdad yo me voy es por el lado de que debe acudir ante la jurisdicción laboral. Yo sé que, o sea, tengo claro que es un servidor público, La jurisdicción, pero... el nombre correcto es jurisdicción ordinaria, la especialidad es laboral. Ok, jurisdicción ordinaria. Ajá. Tengo claro que es un servidor público y ahí es donde me surge la duda, la verdad. Ahí tengo dudas, pero pues en este caso yo me voy por la jurisdicción ordinaria. Ordinaria. ¿Y bajo qué argumento? ¿Por qué vamos a la ordinaria? Pues, profe, sé que la jurisdicción de lo contencioso administrativo regula las relaciones entre el Estado y particulares. Pues este señor es un servidor público, por lo tanto no es un particular. Por lo tanto, y tratándose de un tema laboral, pues creería que un juez, la jurisdicción ordinaria, en este caso laboral,
la especialidad laboral es la llamada a resolver este litigio, pero pues ahí tengo dudas, la verdad. O sea, sí, pero estamos inseguros. Sí, sí, señor, exactamente. Bueno, ¿alguien me tiene la respuesta? Cristian, de pronto, Luis Eduardo. Profe, no tengo levantada la mano. Janet, Exacto, yo me iría por la jurisdicción ordinaria, pero basándome en que a pesar de que él es un servidor público, es un trabajador oficial que está vinculado con el Estado, pero está vinculado por medio de un contrato de trabajo. Entonces, por esta razón, yo me iría por la jurisdicción ordinaria, que sería donde tendría que resolver el conflicto que se despliega de un contrato de trabajo. Bueno, digamos que vamos a darle la razón a Janet. Digamos que vamos a darle la razón y está en lo correcto. Entonces, te pregunto, Janet, si tú eres la juez de lo contencioso administrativo, ¿qué haces con esa demanda que llega a tu despacho? ¿Qué haces? Sería remitir, o sea, por no tener jurisdicción, remitirla a la ordinaria, a la jurisdicción ordinaria. ¿Y no sería falta de competencia? Competencia. ¿O es falta de jurisdicción? ¿Qué dice? Para mí, o sea, es que lo que pasa es que la jurisdicción es a donde se remite uno para resolver el conflicto. Entonces, para mí sería falta de jurisdicción. No sé, la verdad no sé si es errada, pero pues es mi pensamiento. Cristian nos dice que es falta de competencia. ¿Por qué? ¿Cuál de los dos tiene la razón? Porque la justicia ordinaria, el juez competente es de la justicia ordinaria, no el juez administrativo. Entonces, ¿no sería falta de jurisdicción? No, competencia, juez. ¿Y entonces cuál es el ejemplo para explicar falta de competencia? Profe, competencia para mí sería por territorialidad, o sea, sería porque no se, por falta de territorialidad o otra, o sea, para mí es jurisdicción. Jurisdicción, sí. Profe, no nos ponga en Profe, doctor. Doctores, profe, presten atención. A mí me parece que el juez competente para este caso obviamente es el de la jurisdicción del contencioso administrativo. Uy, ¿cómo así nos devolvimos? No. Sí, para mí sí. O sea, Janet no tiene la razón. Janet no. Profe, Bueno, yo no sé, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo estoy explicando falta de jurisdicción, falta de competencia, ¿cierto? Vamos a dejar ese tema ahí en paréntesis para saber quién tiene la razón entre Cristian y Janet. Es decir, si es falta de jurisdicción o es falta de competencia. Y eso lo vamos a explicar cuando veamos cuáles son los asuntos que están sometidos a la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social para no adelantarnos al tema. Digamos que vamos a darle la razón a Janet. Yo le voy a dar la razón a Janet y efectivamente Janet nos dice ese asunto no lo va a conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino lo va a conocer la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral. Vamos a darle la razón. La norma que nos dice frente a ese escenario, nos dice cuando hay falta de jurisdicción o falta de competencia, vamos a remitirlo al competente, ¿cierto? A la persona que debe conocer de ese asunto. Entonces, lo que debe hacer Janet en su calidad de juez de lo contencioso administrativo es enviarlo a la jurisdicción ordinaria en la especialidad laboral y seguridad social, porque a juicio de ella, ese trabajador oficial, estos asuntos deben someterlos ante la jurisdicción. Para explicar un poco el tema de la competencia, me voy a adelantar un poquito a un tema que quizás vamos a verlo de una vez el día lunes, cuando veamos ya, digamos, los factores que determinan la competencia, y es el tema de la cuantía. Me voy a adelantar un poco para explicar la falta de competencia. En materia laboral existen, respecto a la competencia, dos clases de procesos, cuando se determina por la competencia, por la cuantía, perdón. Uno, en aquellos asuntos en los que las pretensiones no superan los 20 salarios mínimos. Allí la competencia gravita en cabeza de el juez de pequeñas causas y competencia múltiple, ¿ya? En aquellos asuntos que no superen los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
y en aquellos asuntos que superen esos 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ya los va a conocer el juez laboral del circuito en primera instancia. ¿Sí me hago entender? Hasta ahí me hago entender, ¿cierto? Sí, profe, incluso Bueno, yo... Ahí es por cuantía, ¿no? Entonces, sí, exacto, cuando se determina la competencia por el factor de la cuantía, ¿cierto? Entonces, si hay un asunto cuyas pretensiones son de 80 millones de pesos y este asunto le llega a un juez de pequeñas causas y competencia múltiple, ¿qué debe hacer ese juez? Remitirlo. ¿A quién? Remitirlo. ¿A quién? Al juez del circuito. Al juez del circuito, juez laboral del circuito. Ahí estamos hablando que ese juez de pequeñas causas y competencia múltiple tiene falta de competencia. En el otro escenario, en el del trabajador oficial, es falta de jurisdicción. ¿Sí me hice entender? Para explicar un poco la distinción entre falta de jurisdicción y falta de competencia. Porque en el primer caso recuerden que el trabajador oficial presentó la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Como él no es el indicado por disposición legal de conocer ese asunto, lo envía de conformidad con las disposiciones del Código Procesal del Trabajo, del Código General del Trabajo, del Código General del Proceso. ¿A quién? A la jurisdicción ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social. Allí estamos hablando, se está predicando que es falta de jurisdicción porque lo envía de una jurisdicción a la otra. En el segundo caso, el de la cuantía, ahí estamos hablando de falta de competencia porque la va a conocer la misma jurisdicción, pero lo va a conocer el juez competente. Es decir, ese juez de pequeñas causas y competencia múltiple y el juez laboral del circuito pertenecen a la misma jurisdicción. Lo que pasa es que no tienen la competencia para conocer de ese asunto por la cuantía. Es decir, por tratarse de un asunto de 80 millones de pesos, pues no lo va a conocer el juez de pequeñas causas y competencia múltiple, sino lo va a conocer el juez laboral del circuito en primera instancia. ¿Sí me hice entender entre la distinción entre falta de jurisdicción y falta de competencia? Perfecto. Listo. Sí, doctor. ¿Qué artículo de la norma, doctor? Claro, doctor, gracias. Yo tenía esa pequeña laguna. Entonces, ¿Qué artículo es, doctor? ¿Qué dice el artículo? ¿Cuál es el artículo? ¿Cuál artículo? ¿Sobre qué aspecto? ¿El del Código General? ¿O cuál me pregunta? El 90. El 90, donde cuando el juez tiene falta de jurisdicción o falta de competencia, la obligación que tiene es enviarla a quien deba conocer de ese asunto. Bueno, por eso allí se rechaza la demanda, el 90 del Código General del Proceso. Ahora volvamos nuevamente a la discusión inicial. Ya ustedes me dijeron que frente a la reclamación administrativa propusieron que había que inadmitir la demanda para que él subsane dentro de los 5 días. Si no lo hace, so pena de rechazo. Entonces simplemente rechazan la demanda, le devuelven sus documentos y nos vamos. Ahí terminó el proceso. Y yo les pregunté, y Fabio creo que fue el que me dio la respuesta. Me dijo, yo creo que de pronto podemos rechazar la demanda. ¿Ustedes pensaron en ese escenario frente a la reclamación administrativa? Frente a la ausencia de reclamación administrativa. Ahora, ¿ustedes qué me dirían con la explicación que acabo de dar? ¿Será que nos conformamos como jueces con decir, vaya y subsane porque vamos a inadmitir la demanda? ¿O será que ustedes podrían, como jueces de la República, cuando les llegue un asunto de esta naturaleza, frente a la ausencia de la reclamación administrativa, rechazar la demanda? ¿Qué dirían ustedes? Profe, yo sigo diciendo que la inadmite porque el juez no puede saber si el documento lo tienen o no lo tienen. O sea, es muy factible, o sea, puede suceder que simplemente no hayan anexado el documento, pero que ya hayan hecho la reclamación administrativa. Como puede ser que nunca hayan agotado Sí, ya te entiendo. O sea, le vamos a dar el beneficio de la duda
al demandante para que de pronto fue que se le olvidó y no la llegó con la presentación de la demanda. ¿Sí? Eso es lo que me dices. No, eso es imperdonable. Yo lo vería desde ese punto de vista, profe. O sea, Es imperdonable, ¿cierto? No, no, no importa. Si yo voy a entablar una demanda, tengo que tener todos mis argumentos. El juez, Sí, no, claro. tiene que el juez no tiene que ponerse Claro. a pensar si fue que se le olvidó, lo dejó en la casa o alguna cosa. Exactamente, exactamente. profe, pero si el rechazo de la demanda solamente es por esos 3 casos que tú nos estás diciendo, que Sí. lo dice el artículo 90, Sí, que es 90. jurisdicción, competencia o cuando el término de caducidad, entonces en ese orden de ideas no podría rechazar la demanda. Lo que tendría que hacer es inadmitirla. O sea, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, ahí no aplica, por ejemplo, falta de competencia. Es decir, si yo no soy, es decir, frente a la ausencia de esa reclamación administrativa, pues yo no puedo conocer de este asunto, yo no puedo evaluarlo, yo no puedo estudiarlo, yo no puedo conocerlo. Y tampoco puedo remitírselo a otro juez de la misma jurisdicción. Falta de competencia. ¿No podrían pensar en ese escenario el que propuso Fabi al principio? Falta de competencia. El juez tiene que primero evaluar la legalidad. Sí. Para poder tomar una determinación. Sí. Entonces, si yo no anexo en el libelo procesal todo lo que voy a necesitar, pues los fundamentos que usted preguntaba, ¿qué decisión puede tomar el juez? Sí. Rechazar la demanda. O sea, ¿con base en cuál causal? Falta de la reclamación administrativa. Sí, pero lo rechazamos, sí, claro, pero si rechazamos hay 3 causales, falta de jurisdicción, falta de competencia y por vencimiento del término de caducidad. ¿Cuál de las 3 aplicamos ahí? Por jurisdicción. Profe, pues acabaste de decir en este caso específico es por jurisdicción. ¿Jurisdicción? Porque el señor Pedro Pérez se fue a la justicia, a la jurisdicción ordinaria, y ese juez tiene que rechazarla porque no es su jurisdicción. Este caso es de un juez administrativo, porque en el CEPACA, en el 104, señala cuáles son los casos que tiene que atender el juez administrativo. Sí, eso lo vamos a ver el lunes. El 104 lo vamos a leer el lunes, junto con el segundo del Código Procesal del Trabajo. Pero, ¿sí les suena rechazar la demanda o no? ¿O nos quedamos con la inadmisión? No, pues en este caso es rechazar por o sea, ¿ustedes se que atreverían? carece de jurisdicción. Si ustedes son jueces de la República, le llega un asunto así, digamos que no hablemos vamos a despejarnos o a apartarnos un poco del trabajador oficial. Vamos a suponer que es un trabajador particular. Perdón, sí, tiene que ser un trabajador oficial, perdón. Y presenta, digamos, la demanda con la ausencia de la reclamación administrativa. ¿Sí les suena que podamos expedir un auto donde nos diga se rechaza la demanda con base o falta de jurisdicción o falta de competencia o no se arriesga? Profe, Cristian, yo quiero decir algo. De acuerdo a lo que decía la compañera anteriormente, muchos escenarios se han visto en que cuando presenta la demanda falta algún anexo. Es decir, que yo no rechazaría la demanda, yo la inadmito. Y la inadmito simplemente, pues, uno se remite al Código Procesal del Trabajo y dice que si la demanda no está acompañada por los anexos y como tal un anexo, un requisito de procedibilidades es la reclamación administrativa. Y si de pronto a esta persona se le olvidó, pues tiene derecho a subsanarla. Pero como dijo Fabio, yo no me puedo poner a pensar si se le olvidó y que estaba drogado y no la anexó. Pues, doctor, yo también estoy de acuerdo con el compañero y con la compañera Janet. Yo también ¿La inadmite? La inadmito, porque de todas maneras estamos hablando de un derecho cierto, como vimos en la clase del día de ayer. O sea, y si se rechaza de plano, entonces pues un derecho cierto, o sea, ¿no ese estaríamos juez en es contradicción? O sea, el juez es muy buena gente. Entonces le va a dar la oportunidad de que vaya y subsane a ver si de pronto fue que le olvidó. Profe, Pero pues no sería contradictorio por ser un derecho cierto. Vamos a hacer. Creo que sea buena gente, yo creo que es que la norma es clara. A ver, recuerden lo que vimos ayer sobre derecho cierto. Nosotros, digamos, per se no podemos decir que por el hecho de que las vacaciones, las prestaciones
sociales estén reguladas en la norma, en el Código Sustantivo del Trabajo, podemos predicar que es un derecho cierto, porque si desde el punto de vista probatorio no lo pudo demostrar, entonces ahí cambia el escenario. Yo puedo decir... si no hay certeza. Exacto, no hay una certeza. Yo puedo decir, me debe la indemnización por despido sin justa causa, y resulta que el empleador demostró que el despido fue hecho de conformidad con la ley, con una justa causa. Entonces, no por el hecho de que yo active el aparato jurisdiccional del Estado, al demandante siempre le van a otorgar la razón. No siempre. No siempre sucede eso. Entonces, en definitiva, vamos a inadmitir la demanda. No la vamos a rechazar. Se rechazaría por falta de competencia, doctor. Ajá. ¿Y por qué por falta de competencia? Porque yo creo que el que tiene que conocer es un juez ordinario de trabajo. Sí. Bueno, yo les tengo una información. Les cuento que cambiamos, si algún día ustedes van a ser jueces de la República y les llega un asunto de esta naturaleza, tienen que rechazar la demanda de plano, por falta de jurisdicción o competencia, de conformidad con el Código General del Proceso. Hay que rechazar la demanda, y se los digo con conocimiento de causa. En un proceso en el que yo fui curador ad litem de una aseguradora, donde se demandó, obviamente no voy a dar nombres ni nada por el estilo, se demandó a una entidad del Estado y el abogado como que no asistió, el de la parte demandante, no le gustaba el derecho procesal, no asistió a la clase de derecho procesal. Y resulta que a mi amigo se le olvidó, al llegar con la presentación de la demanda, la reclamación administrativa. Y el juez, ipso facto, rechazó la demanda por falta de competencia. Bueno, la denominación es falta de jurisdicción o falta de competencia, sino que es necesario hacer, digamos, la distinción entre una y otra desde el punto de vista conceptual. Rechazó la demanda y por lo tanto terminó el proceso. Obviamente que es susceptible de recurso de apelación y fue a tribunal, ¿sí? Eso es otro cuento. Pero les cuento que frente a esa ausencia de la reclamación administrativa, el juez tiene la facultad de presentar, o mejor, de proferir un auto rechazando la demanda de plano por falta de jurisdicción o competencia. Entonces, ¿con esto qué quiero decirles? Que si ayer vimos unas actividades preprocesales y les dije que una eran de carácter facultativo y otras de carácter obligatorio, y esta es de carácter obligatorio para poder acudir ante la jurisdicción, un presupuesto procesal para poder activar el aparato jurisdiccional del Estado, que quienes deben agotarla, los trabajadores oficiales de manera genérica, de manera general, es decir, está destinada esa reclamación a trabajadores oficiales, y de manera excepcional en dos asuntos muy específicos, en temas de seguridad social y en temas de fuero sindical a los empleados públicos. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Que le prestemos atención a esa reclamación administrativa cuando nosotros estemos representando los intereses, ya sea de un trabajador oficial o de un empleado público en temas de seguridad social o en temas de fuero sindical. Nunca se les va a olvidar agotar esta reclamación administrativa, porque si nosotros presentamos la demanda de conformidad con el artículo 25 del Código Procesal del Trabajo, pero no allegamos esta reclamación administrativa, pues sencillamente el juez va a proferir un auto donde nos dice: rechazo la demanda por falta de jurisdicción y competencia, por lo tanto la consecuencia jurídica inminente es la terminación del proceso, y hasta ahí llegó. Obviamente que eso será objeto de presentar el recurso de apelación para que vaya, digamos, si conoció el juez del circuito, para que vaya a tribunal. Pero quiero llamar la atención sobre estos aspectos que, digamos, tienen una relevancia desde el punto de vista procesal y tienen unos efectos jurídicos que eventualmente podrían terminar un proceso. Y después, ¿con qué le vamos a salir a nuestro cliente? Ay, no, es que a mí se me olvidó.
ay, no, es que ese día yo no me pude conectar a la clase de procesal laboral y yo no entendí ese tema. Entonces, este tipo de situaciones de carácter procesal hay que prestarles mucha atención. ¿Sí es claro lo que les acabo de explicar? Bueno, ya vimos cuál es la conducta que despliega el juez. Y, digamos, someramente tomamos la conducta que hace el demandante frente a la inadmisión de la demanda, porque nos dan 5 días, nos devuelven la demanda para ir a subsanar. Ya si se le olvidó, pues bueno, tiene la posibilidad de allegarla ahí con la subsanación. Si no la agotó, pues sencillamente van a transcurrir los 5 días, así se presente la reclamación administrativa ante la entidad, pues la entidad lo primero que va a alegar es, ah, sí, qué pena, pero es que yo tengo un mes para responder. Entonces, por lo tanto, no subsanó. Pero ahora miremos cuál sería la conducta si de pronto ese juez que está allá haciéndole el control de legalidad a la demanda, tampoco le gustaba venir a la clase de procesal laboral. Resulta que ese juez no le gustaba el derecho procesal. Simplemente está allá porque tenía un contacto y lo nombraron, etcétera, etcétera. Pero de derecho laboral no sabe absolutamente nada. Y resulta que obvió ese artículo 132 del Código General del Proceso al realizarle el control de legalidad y dijo, no, esta demanda está perfecta, cumple con los requisitos formales del artículo 25, los anexos del artículo 26 del Código Procesal del Trabajo, y admitió la demanda a mi amigo. Entonces dijo, admite la demanda, se le reconoce la personería jurídica a Cristian Rojas y se ordena que se notifique al demandado. O sea, pasó por alto la clase de procesal laboral del día 15 de enero del 2021 y es juez de la República. ¿Cuál es la conducta que debe desplegar el demandado frente a esa situación? Es decir, el demandado sí se dio cuenta, él sí asistió. Janet sí vino a la clase de procesal laboral. Ella sí vino a la clase. Y resulta que ella miró el artículo 6 y miró el artículo 26 del Código Procesal del Trabajo y dijo, a este demandante se le olvidó, no lo hizo, fue renuente en hacer la reclamación administrativa, no la llegó con la presentación de la demanda. Yo le pregunto a ver, ¿a quién le preguntamos? A Carolina Suárez. Carolina, ¿qué haría el demandado si el juez pasa por alto esta situación? ¿Qué haría allí el demandado? ¿Qué actividad o qué conducta procesal puede desplegar el demandado? Carolina. ¿No está Carolina o sí está? Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Bueno, ahí te escuchamos perfectamente. ¿Cómo estás? Dime, ¿qué puede hacer el demandado? Don Harold, dime. ¿Luis Eduardo levantó la mano? Sí. Señor. Sí, listo, Luis Eduardo. ¿Recurso de queja? No. ¿Contra del juez? ¿No? Profe, Cristian, yo creo que el demandado tiene derecho a excepcionar. ¿Sí? Una excepción previa por falta de jurisdicción o competencia. Sí. Entonces, de acuerdo al artículo 100 del Código General del Proceso, pues yo, digamos, como apoderado del demandado, interpondría esa excepción. Sí. ¿Y no podría presentar un recurso frente al auto admisorio de la demanda? ¿O no es procedente? Pues ahí no sé, tendría que entrar a ver si ese tipo de auto es susceptible de recurso. ¿Qué nos dice el 90? Ya un momento, artículo 90. Del Código General. Dice, mediante auto no susceptible de recurso, el juez declarará cuando no reúna los requisitos formales, cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley, cuando las retenciones acumuladas no reúnan los requisitos legales,
cuando el demandante sea incapaz y no actúe O sea, por conducta de su cuando un juez representante. inadmite la demanda no es susceptible de recursos, En estos casos no Sí. es susceptible de recurso. sino que tengo que ir a subsanar lo que diga el juez. Bueno, ese es el escenario ya, digamos, superado. Entonces, el demandado, ¿qué propone entonces? Una excepción. ¿Y qué es una excepción? Profe, una defensa de naturaleza procesal o procedimental. O sea, ¿En cabeza de porque quién? hay un... ¿En cabeza de quién? ¿Cómo? ¿En cabeza de quién están las excepciones? Del demandado. Del demandado. ¿Me El recuerda demandado rápidamente puede... cuáles son las excepciones? La clasificación. Pues, o sea, la clasificación de las excepciones, hay excepciones previas y excepciones de mérito. Las ¿Cuál es la excepciones previas de una y son otra? sobre lo procedimental y las de mérito son para plantear hechos nuevos. ¿Y cuándo se resuelven las previas y cuándo se resuelven las de mérito? Las excepciones previas, profe, espera, yo recuerdo, porque se lo vi en procesal general. Excepciones previas se tienen, ¿Dónde están contenidas las previas? las previas en el artículo 100 del Código General del Proceso. Y en este caso, ¿qué propondríamos? ¿Una previa o una de mérito? Una previa porque es procedimental. ¿Y de mérito por qué no? O sea, no se estarían planteando hechos nuevos. ¿Y cuando yo planteo una excepción de mérito? ¿Cuándo? La excepción de mérito la plantearía si hay un hecho nuevo que sea relevante en la demanda, pero esa la adjunto con la contestación de la demanda, profe, ¿no? Sí, ambas se presentan con la contestación de la demanda. Lo que pasa es que las previas se van a presentar en un escrito independiente de la demanda principal, de la contestación de la demanda. Pero esas excepciones de mérito, ¿qué es lo que atacan? Tú me dices que las excepciones previas atacan el procedimiento. ¿Y Sí, las señor. excepciones de mérito, qué es lo que atacan? Exactamente. Profe, Dime. los hechos que dan base a la demanda. Las pretensiones de la Las demanda. pretensiones de la demanda, sí. Pretensiones. Bueno, listo. Entonces, para concluir lo que dijo Cristian, para darle el mérito de la respuesta que nos dio. Entonces, ¿cuál es la conducta procesal que debe desplegar el demandado frente a la admisión de la demanda de ese juez que no asistió a la clase de procesal laboral? Pero es juez, en últimas, es juez. Entonces, ¿qué debemos hacer como demandados? Sencillamente proponer la excepción previa de falta de jurisdicción o competencia. Esa es la conducta que debe desplegar desde el punto de vista de la parte pasiva de ese proceso. ¿Listo? Pero hablemos del último escenario. Entonces ya vimos la conducta del juez, del demandante para que vaya y subsane, y ya vemos la conducta del demandado, de proponer excepciones. Pero vamos a hacer de cuenta que los tres nunca asistieron a la clase de procesal laboral. O sea, todos pasaron por alto la ausencia de la reclamación administrativa. Ni el juez se dio cuenta, el demandante pues mucho menos porque no la aportó, y el demandado pues ni siquiera propuso una excepción previa. ¿Qué pasa ahí? O sea, transcurre el proceso y los tres no hicieron nada frente a la ausencia de la reclamación administrativa. No se dieron cuenta. ¿Qué pasa allí? Profe. Continúa el proceso. Continúa el proceso, o sea, queda saneado. Profe. Profe, pero en el control de legalidad, en el control de legalidad que va dentro del proceso, pues lo lógico sería que alguna de las partes se diera cuenta, pero si ninguna vuelve y se da cuenta. No, ninguno. O sea, los tres no vinieron a la clase procesal. Ni el juez, ni el demandante, ni el demandado. Después de que en la audiencia, después de que ya se da el paso al control de legalidad, y el juez exhorta pues al demandante y al demandado, sus apoderados, a que digan si hay alguna inconformidad y no la presentan, pues ahí ya quedaría saneado, ¿no, profe? En Sí. esa parte del proceso, ¿no? ¿Estás preguntando o estás afirmando?
profe, tú sabes más que yo, pero yo estoy aprendiendo, pero... No, yo también estoy aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Tú sabes más. Yo estoy compartiendo con ustedes un conocimiento, pero de pronto ustedes dicen, no, claro, yo tuve este proceso y de pronto la decisión va a ser tal. No, profe, yo diría que si pasa el control de subsana. legalidad ya quedaría saneado, porque después de que se haga el control de legalidad dentro del proceso o dentro de la audiencia inicial, Sí. básicamente ya después no se puede hacer ninguna reclamación. Bueno, bueno, José Hermes, y le voy a dar el uso de la palabra a José Hermes y ya hago un comentario. Profe, es que me ha saltado una duda. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, esta excepción perentoria o dilatoria no cabe allí en este caso para suspender el curso de eso, de esa demanda. ¿Por qué lo vamos a suspender? ¿Están dentro No, de las suspender causales? no, en ese caso para que, pues, teniendo en cuenta lo del demandado, no sé, no, me salta y quedo como en ese interrogante. O sea, ¿qué papel jugaría, en otras palabras, allí? ¿El Esa acción demandado? dilatoria. ¿El demandado? Sí. El demandado ya dijimos que la conducta que debe desplegar es proponer una excepción previa. Una excepción previa. La previa. Por eso, la pregunta mía, ¿y no cabe allí la dilatoria? ¿Cuál sería la suspender? dilatoria? No, pues en ese caso para suspender el curso de la demanda, ¿no? No, dentro de las causales de suspensión del proceso no está la que usted menciona. ¿No? No. Ok, gracias. Allí hay que proponer la excepción previa. Ahora Listo, yo les pregunto, como todos pasaron por alto el demandante, la presentación de la demanda, el juez que tampoco vino a clase y el demandado que también se voló y no vino a clase, no se conectó ese día porque no había internet, no hay la posibilidad de presentar una nulidad por parte, digamos, de el demandado, ya cuando ha transcurrido el proceso. Una nulidad. De pronto el demandado que no vino a clase, de pronto se encontró con Janet. Y Janet le dijo, la embarró amigo, ¿usted por qué no propuso la excepción previa en la contestación de la demanda? Pero Janet sí vino a clase. Y Janet le dice, pues la última que podemos hacer es, vamos a presentar una nulidad. ¿Será que tendría vocación de éxito esa nulidad? Profe, pero en ese aspecto la nulidad sería obviamente porque hubo una indebida presentación o porque no hubo Sí, una claro. notificación. No, porque no se allegó con el nivel demandatorio la reclamación administrativa. O sea que sí se podría poner nulidad en caso de indebida presentación. ¿Sí? ¿Ustedes creen que prospera una nulidad? Doctor, Sí, doctor, creo que una respuesta y una pregunta. Bueno, a ver. Claro, es viable presentar el recurso de nulidad, pero respecto a lo que dijo Janet, si ya ha pasado el proceso de saneamiento, ¿todavía es válida la nulidad? Es la pregunta que hago. Claro. Doctor, ahí viene la extensión de la no le voy a responder todavía la pregunta para darle el crédito a Janet ahorita. ¿Y ante quién se presentaría, doctor? Ya les voy a dar ¿Alguien tiene alguna respuesta de lo que acabo de preguntar? ¿Si es procedente una nulidad o no? ¿Sí o no y por qué? Doctor, yo pienso que los 3 sujetos procesales omitieron. Sí, entonces nos quedamos con la postura de Janet que queda subsanada. Se subsanó. Doctor, yo pienso que si los 3 sujetos procesales omitieron el recurso administrativo, sí, allí se daría la extensión de la jurisprudencia y el proceso continuaría. ¿La qué? La extensión de la jurisprudencia, ¿y eso qué es? ¿Qué es la extensión de la jurisprudencia? Eso es un tema de derecho del código del CEPACA. No sé a qué hace alusión con extensión de la jurisprudencia. Bueno, Valeria, para finalizar el tema, vamos a leer primero que todo el artículo 102, el Código General del Proceso. Sí, señor. ¿Profe, me escuchó bien? Sí, perfecto.
Código General del Proceso, artículo 102, ¿sí? Sí. Inoponibilidad posterior de los mismos hechos. Los hechos que configuran excepciones previas no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandante ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no procede la nulidad, profe. Exactamente. Que no cabe la nulidad. Bueno, después de la etapa de saneamiento. Exacto. Y esto nos lo va a ratificar el inciso segundo del 135. A ver, ayúdame ahí. El inciso segundo solamente. Solamente vamos a leer ese inciso segundo. Dice requisitos para alegar la nulidad. Solo vamos a leer el inciso segundo. Artículo 136, saneamiento de la nulidad, ¿sí? No, 135. 135. Ah, perdón. 135, requisitos para alegar la nulidad. Sí, Desde donde dice no podrá alegar, ¿sí? exactamente, sí. No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerlo. Ok, listo. Y esto nos lo ratifica el artículo 136 que vas a leer. Y esto es para darle el crédito a Janet para decir saneamiento de la nulidad. Entonces, la nulidad se considera saneada en los siguientes casos. Yo voy a leer el numeral primero. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerlo. Y voy a concluir con la lectura de un artículo que me parece importante en este momento. El derecho procesal es súper importante. Y quiero llamar la atención con la lectura de un artículo, el 79, ¿sí? Valeria, el 79, y vamos a leer solamente el numeral primero. Y ya les voy a dar la conclusión de todo esto. Léeme el título de ese artículo y solamente vamos a leer el numeral primero. Listo, profe, ¿y me escuchas? Sí, bien. Artículo 79. Temeridad o mala fe. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos. Primero, cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. Bueno, listo, gracias. Allí el Código General del Proceso nos trae las causales de temeridad o mala fe. Ustedes van en quinto. Creo que no han visto la ley 1123 de 2007, el Estatuto del Abogado, ¿cierto? Todavía no. No, señor. Entonces, No, señor. Les sugiero desde ya que vayan leyendo la ley 1123 de 2007. Ese es el Estatuto del Abogado. Es decir, la norma que desde el punto de vista disciplinario nos va a regir a nosotros cuando estemos ejerciendo la profesión, ¿no? ¿Y por qué quise traer a colación este artículo 79? Y me desvío un poquito del tema, pero esto me permite decirles lo siguiente. Por eso les dije cuál es la conducta del demandante, del demandado, y en última les dije, bueno, y no vamos a proponer al menos una nulidad. Y ya dijimos que la nulidad no prospera, primero porque debió alegarse primero como excepción previa, y si el transcurrir del tiempo no se hizo nada, pues queda subsanado, tal como lo dijo Janet en su intervención. Con esto, ¿qué quiero decirles? Y para finalizar, doctores, debemos, y es una obligación, debemos apasionarnos por el derecho. Si ustedes están estudiando derecho, es porque a ustedes les gusta esta carrera que escogieron. Ustedes no están aquí porque van a complacer a un familiar, porque les van a decir doctor. No, eso es lo menos importante. Ustedes están aquí porque realmente sienten pasión por estudiar derecho. Sé que en este modelo de educación, digamos, para ustedes en 20 sesiones no es suficiente con el conocimiento que nosotros los docentes le transmitimos, porque realmente en 20 sesiones no es suficiente. Nosotros tratamos de transmitirle lo que más sea útil para ustedes. ¿Y a qué voy con este comentario? Que
Debemos apasionarnos por el derecho, porque eventualmente si nosotros, frente a una decisión de un juez, frente a una decisión que se surte en el proceso, nos ponemos como loquitos a presentar un recurso, una nulidad, una excepción, sin tener fundamento para ello, pues vamos a incurrir en una conducta de temeridad y mala fe. Y esto guarda relación con la ley 1123 de 2007. Y eventualmente podemos ser sujetos disciplinables frente a una actuación que nosotros no estemos realizando de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico. Aquí en la academia nos dicen, usted sacó 3, usted sacó 4, usted sacó 5, usted perdió el parcial y saca 2. Ya, nos están calificando con una nota. Allá cuando nosotros estemos ejerciendo la profesión, es cuando realmente nos vamos a dar cuenta si era importante asistir a clases, si era importante apasionarnos por el derecho, si era importante leer, si era importante no solamente quedarnos con lo que nos transmitió el docente, sino hacer un trabajo independiente, porque eventualmente puede generarnos consecuencias jurídicas para nuestra tarjeta profesional. Esa tarjeta que ustedes van a recibir cuando se gradúen, la tienen que cuidar, porque eventualmente la contraparte nos va a decir, usted está incurriendo en una temeridad y mala fe al haber propuesto una nulidad cuando no la alegó como excepción previa. Por lo tanto, yo voy a solicitar una investigación disciplinaria a este abogado que no conoce la norma, que presenta memoriales, que presenta recursos, a sabiendas que no tienen ningún asidero ni constitucional ni legal. Y quise hacer este ejercicio y mire todo lo que hemos hablado respecto a la ausencia de reclamación administrativa. Y quise llamar la atención con un ejemplo, digamos, del común, en el que no se allega a un presupuesto con la presentación de la demanda. Mire las consecuencias jurídicas que puede llegar a irrogar esta situación. Este derecho procesal, quiero que lo vean de una manera importante para la formación de ustedes como abogados. No basta con saber el derecho sustancial. Si nosotros no conocemos el procedimiento, si no conocemos las reglas del proceso, pues sencillamente nos podemos ver abocados a una situación en la que perdemos el proceso. Y después, ¿cómo le vamos a salir a un cliente? Lo que pasa es que se me olvidó llegar la reclamación administrativa. Es que ese día yo no fui a la clase de procesal laboral. Ese día me fui a hacer otras cosas y no le presté interés a esa clase. Esa era la enseñanza que yo quería dejarles con esta reclamación administrativa. No basta con decir, es que en la clase de procesal laboral nos enseñaron que hay 3 presupuestos, que unos son facultativos y otros son obligatorios, que es la conciliación, la reclamación administrativa y las diligencias preliminares, y los recitamos de memoria. Pero desde el punto de vista práctico no sabemos las consecuencias que acarrean el hecho de que no alleguemos esa reclamación administrativa. Entonces, es tanta la importancia de esa reclamación administrativa que puede terminar el proceso con el rechazo de la demanda, o que el demandado nos alegue una excepción previa y se termina el proceso. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa era, digamos, la explicación que quería dar el día de hoy respecto a la importancia de esta reclamación administrativa. Y estoy completamente seguro que ustedes, cuando estén ejerciendo la profesión y si les toca llevar un asunto en el que un trabajador oficial o un empleado público tiene la obligación de agotar este requisito para acudir ante la jurisdicción, muy seguramente a ustedes nunca se les va a olvidar. Y si están representando los intereses del demandado, pues ya saben que tienen que alegar una excepción previa. Y si están fungiendo como jueces, como operador judicial, pues sencillamente ustedes tienen la oportunidad de decir, rechazamos la demanda por falta de jurisdicción y competencia y terminamos el proceso. ¿Me hice entender con la explicación que di? Sí, señor. Tengo una pregunta. Sobre todo por la importancia que tiene estos presupuestos procesales. Ya dijimos que la conciliación no es un requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción de conformidad con la sentencia C-893 de 2001. Oscar, para terminar.
Sí, señor. Me parece que es tan importante la reclamación administrativa que teniendo de pronto una respuesta positiva de la entidad, no es necesario ir a un proceso. Exacto, exacto. Porque es que es una prerrogativa que tiene la administración de corregir sus propios errores. Entonces la administración puede decir, yo no me voy a ir a desgastar a un proceso en el que el juez me condene a que pague determinada cantidad de dinero, intereses, costas, etcétera, etcétera, y yo puedo de alguna manera subsanar esa decisión. Esa es una prerrogativa. Y les dejo esta inquietud para ustedes, para que la analicen y para que la piensen. ¿Consideran ustedes que esta reclamación administrativa es una barrera para el acceso efectivo a la administración de justicia o no? Teniendo en cuenta que para un trabajador particular no tiene que agotar la conciliación para acudir ante la jurisdicción ordinaria de la especialidad laboral y seguridad social. Esas son las preguntas que empiezan a surgir y que muy seguramente ustedes cuando estén en un estudio de posgrado empiecen a dilucidar este tipo de interrogantes que se generan frente a este tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, analicen esa parte, si esa reclamación administrativa se constituye en una barrera de acceso a la administración de justicia, en razón a que yo tengo que primero ir ante la administración, a diferencia de un trabajador particular que no tiene que agotar ningún requisito de posibilidad de la conciliación, sino directamente puede ir a la jurisdicción. Entonces, ese es un mensaje que les dejo para que lo analicen. ¿Vale? Es un intúlpule más, doctor. ¿Es un qué? Es una barrera más que les ponen a los trabajadores oficiales. Exactamente, es una barrera más. Pero digamos que para la administración sí es una ventaja, porque tienen la oportunidad de reivindicarse y decir, oiga, sí me equivoqué, yo a ese trabajador oficial sí le debo la suma que está pidiendo. ¿Sí me hago entender? Sí, entonces, gracias por haber asistido a la clase del día de hoy. Ya como había quedado para el día de hoy jurisdicción y competencia, entonces vamos a abordarlo el día lunes, ese tema de jurisdicción y competencia, haciendo algunos comentarios sobre conceptos muy elementales que ustedes deben saber, y ya entramos ya a estudiar cuáles son esos asuntos que conoce la jurisdicción ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social. Entonces, un feliz fin de semana, que descansen, y nos encontramos el lunes a más tardar a las 6:05. Doctor, muy amable. Bueno, profe, feliz fin de semana. Gracias, buenas Igualmente, noches. un abrazo para todos y que descansen. Gracias.